En nuestro segundo día toca dejar atrás con Barbalá. Hoy emprendemos el viaje hacia Vicuña. Desde este tramo hasta Punitaqui pudimos ir apreciando tranquilamente los paisajes, ya que teníamos la carretera prácticamente solo para nosotros. Nos llamó la atención en todo el camino que nos topábamos con distintos molinos de viento. Parece que es algo característico de Punitaqui. Seguimos avanzando por la ruta D605. En medio del camino nos llamó la atención un hito. No logramos saber qué representaba, pero decidimos parar. En el lugar no encontramos ninguna descripción de lo que representa. Si conoces su significado, escríbelo en los comentarios. En Punitaqui aprovechamos de recargar nuestras botellas de agua en la plaza, ya que cuenta con dispensadores públicos. Continuando por la misma ruta, ya tomábamos camino hacia Ovalle. En Ovalle nos detuvimos a tomar un pequeño descanso, almorzar y prepararnos para lo que se nos venía. Por recomendación de nuestro amigo de Instagram, Revista Riders, decidimos cambiar nuestro destino y dirigirnos por la ruta Antacari. Ya entrando en el Valle del Limarí nos encontramos con el embalse Recoleta. Este embalse fue inaugurado en 1934 y se convierte en el principal embalse de agua dulce para riego de la región de Coquimbo. Vamos transitando por la ruta D595 con rumbo a Río Hurtado. Sin darnos cuenta, después de un camino lleno de curvas, habíamos dejado atrás varios poblados y nos acercábamos hasta Hurtado, donde comenzaría la verdadera aventura. Decidimos parar en Hurtado, ya que por lo que sabíamos era el último poblado antes de entrar a la ruta Antacari. Y fue acá donde nos enteramos que se nos venía el tramo más complicado de nuestro segundo día. Así es como nos recibía la ruta Antacari, tan mística y hermosa como peligrosa, lleno de curvas, lleno de tierra, lleno de polvo suelto y caminos estrechos, pero hermoso y 100% vale la pena recorrer. Si bien comenzamos con un par de sustos importantes, derrapes, tierra suelta y las condiciones del terreno, sumando un calor que superaba los 34 grados con una moto cargada, más nosotros y nuestra poca experiencia en tierra, logramos sobrepasar la primera parte del Antacari y llegar hasta su valle, donde nos sentimos premiados al vivir esa mágica experiencia y disfrutar sus paisajes. Así fue como descubrimos el misticismo y magia que envuelve este lugar. Te desafía a superar los miedos, te invita a desconectarte y conectarte con el entorno, sentir la energía y vibrar en sintonía con todo lo que te rodea. Agradezco al universo por haber vivido esta experiencia en un lugar
lugar que te hace sentir pequeña en este mundo y a la vez te hace sentir parte de él. Al llegar al último tramo, ya veíamos Vicuña en el horizonte, pero quedamos con la sensación de nostalgia de dejar atrás la ruta Antacaño. Y finalmente llegamos a Vicuña para seguir descubriendo la magia de este valle.